Trabajadores independientes, sé que muchos nos están escuchando y trabajadoras, por supuesto. ¿Cómo me protejo si yo no tengo un patrono? Bueno, tal vez usted es una persona que está como en un híbrido y dice, ay, me suelto. ¿Será que me lanzo? Bueno, hoy está con nosotros David Delgado, él es abogado litigante y periodista con formación en criminología y administración pública. Es socio fundador de la firma Más Legal Asesores y tiene amplia experiencia en derecho laboral, público y penitenciario. Y este aplauso es para usted, David. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué derechos tiene una persona trabajadora independiente en Costa Rica al no tener un patrono formal? Bueno, todos. Aquí lo respondo es porque hay que tener patrono, ¿verdad? Eso es un buen planteamiento porque normalmente a nivel cultural estamos predispuestos a creer que tenemos que conseguir un trabajo y que alguien nos va a emplear, ¿verdad? El tema aquí es que el trabajador independiente rompe con ese esquema y de alguna manera tiene que por su cuenta propia entender y formar ese escudo, esa estructura económica, pues financiera y una estructura jurídica que de repente, eso sí, nadie le enseñó. Entonces, todos tenemos claro qué significa ser un trabajador asalariado, básicamente porque presto un servicio a disposición de un patrono. Ese patrono me da órdenes y a cambio de cumplir esas órdenes y brindar labores, pues me paga a través de un salario. ¿Qué pasa cuando se rompe con esa estructura y nos tiramos al agua, qué sé yo, con nuestro proyecto personal, emprendemos y estoy solo aquí en la calle? Bueno, es que la misma ley establece cuál es el camino que se debe seguir para que usted de manera autónoma pues tenga esa misma protección que una persona asalariada, que si sufre un accidente camino a un lugar donde tenía que hacer un trabajo, que si usted se enfermó, que usted no pudo realizar el trabajo por esa enfermedad, ahora ¿quién me paga? Básicamente porque yo soy el que tengo que generar ese insumo, ese ingreso, y si estoy enfermo y no genero ingreso, bueno, ¿cómo recupero esos días que no pude trabajar? Entonces existe toda una normativa laboral, normativa de la Caja Costarricense de Seguro Social que establece cuáles son las acciones que hay que seguir para tener todas esas disposiciones legales a mi favor. Ok, la realidad es que pasan chascos, pero le pasan a uno siendo asalariado o no. Pero un chasco como que haga uno un trabajo y no le paguen, tiene una repercusión más tangible, digamos, o de manera más directa sobre ese trabajador. Por ejemplo, David, si nos ocurre eso, ¿cómo protegernos? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién reclamo para que ese dinero que yo presté o más bien para ese dinero que yo cobro por un servicio que presté, llegue a mí como corresponde? Y yo creo que, a ver, a mí me ha pasado. Más, ahorita me tienen un perro amarrado, tengo que decirlo. Y es un cliente de fuera del país y uno se siente un poquillo maniatado. Sí, aquí es importante establecer que no todos los servicios o no todo el trabajo que uno realiza de alguna manera es un servicio que responde, por ejemplo, a una profesión. Los colegios profesionales, por ejemplo, obligan a muchísimos profesionales, qué sé yo, en el área del derecho, por ejemplo, los arquitectos o los ingenieros, que están obligados a generar un contrato de servicios profesionales y a partir de ese contrato, pues, qué sé yo, Natalia y yo le voy a prestar servicios, estos son los servicios, esta es la forma de pago, etcétera. Esas obligaciones que cada una de las partes y deberes, ¿verdad? Que cada una de las partes suscribe a través de un contrato, eso permitiría que eventualmente podamos ejecutar cualquier incumplimiento. Lo recomendable siempre es, independientemente de que sea un trabajo profesional o no, es decir, usted puede ser un ebanista y realiza una reparación de una casa o hace una remodelación o cualquier otro servicio que no esté regulado por estos colegios profesionales. Lo recomendable es que usted por lo menos tenga una estructura de contrato de servicios o de trabajo y que establezca pues esas cláusulas de en qué consiste el trabajo, cómo me van a pagar ese trabajo, cuándo me van a pagar ese trabajo y qué pasaría si no me pagan, ante quién acudo, ¿verdad? Y obviamente esa es la primera recomendación. La segunda es, si usted genera una factura electrónica, pues estamos obligados a facturar todos los servicios que brindamos. La factura electrónica pues tiene sus detallitos, ¿verdad? Porque normalmente como ahora es electrónica, nada más se envía por correo. Si yo quisiera ejecutarla, porque es un título ejecutivo ante un juez de cobro judicial, esa factura necesita estar firmada, es decir, de puño y letra. Todavía no hay una estructura o una reforma legal que nos regule las facturas de manera electrónica, pero entonces hay que imprimir esa factura,
poner a la persona que debe pagar a firmar ese documento, y si no se cancela en el plazo que diga la factura, ya sea de contado, puede ser a crédito 15 días o 30 días, si no la cancela, pues podría ir yo ante un juez de cobro a ejecutar esa factura y eventualmente embargarle hasta los bienes y las cuentas a ese deudor, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos o situaciones que ustedes como asesores legales reciben más relacionados con trabajadores independientes? Lo pregunto porque muchas veces, lo decíamos al inicio del programa, las personas consideran que por ser trabajadores independientes, la situación que les está pasando no puede tener pues un respaldo legal o jurídico. ¿Cuáles son esas situaciones que ustedes más ven en el día a día? Bueno, lo que planteaba al inicio es tal vez esa desprotección entre cuestiones de enfermedad o incidentes dentro del trabajo que vaya a sufrir y que no tengo una protección. Por ejemplo, no puedo ir a la caja o no puedo acudir al INSS porque no me inscribí con los seguros de enfermedad o no tenía una póliza de riesgos del trabajo, y eso pues es una de las situaciones que más atendemos. La segunda, tal vez como lo planteaba Nati, ¿qué pasa si yo doy todo mi empeño, hago mi trabajo y de repente se desaparecieron y no me pagaron, ¿verdad? Entonces, no tuve esa anticipación de crear un contrato o de establecer facturas electrónicas para firmar este documento y poder ir ya sea a un juez civil o a un juez de cobro judicial y poder cobrar pues el resultado de ese trabajo. Son dos escenarios muy comunes. El primero tiene que ver solamente conmigo, si sufro una enfermedad o si sufro un accidente, y el segundo ya tiene que ver con las otras personas o mis proveedores, mis clientes que no me pagan. Bueno, a mí no me pagan ni con contrato. Pero ya, yo no pierdo la paz tan fácilmente, pero sí pasa eso. Y yo sé que aquí nos están oyendo muchos trabajadores que tienen esa figura, ¿verdad?, de ser independientes. Así que si usted tiene alguna consulta o alguna inquietud, puede hacérnosla llegar, por favor, a través de nuestra línea telefónica de WhatsApp, 57000915. Ya nos están llegando algunas consultas que vamos a compartir después de la pausa, pero antes de hacer esta pequeñita pausa, David, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero formalizar? Y tal vez yo tengo una dinámica más relajada, pero digo, no, yo voy a hacer contrato, definitivamente. ¿Es necesario que yo busque un abogado o existe la posibilidad de recurrir a un machote que otros hayan utilizado? Mira, amigo mío, pásame, Rose, el machote tuyo tal vez me sirva. Porque a veces el recurso uno lo estira al máximo. ¿Cuál es tu recomendación legal? A ver, ¿qué tiene validez y qué no? Bueno, la recomendación obviamente siempre es buscar asesoría jurídica, porque dependiendo de lo que usted ponga en ese contrato, usted se está obligando, ¿verdad? Está poniendo la soga al cuello solito o solita, o de repente está dejando por fuera algunos elementos ahí y, si lo hubiera metido en el contrato, me estaría ahorrando ya una desprotección o una situación no cubierta en el futuro. Puede ser que entonces usted busque un abogado que le genere un machote, una estructura con, bueno, todo este es el abanico de posibilidades que debería tener el contrato o de, digamos, cláusulas que debería de tener, y que a partir de ahí, pues usted se guinde las próximas veces y no sea que pague un abogado cada vez que va a generar un contrato, pero sí por lo menos una base sólida donde un abogado, un asesor legal le pueda decir, bueno, si usted va a firmar un contrato con un proveedor, un cliente, por lo menos estas 10 cláusulas tienen que estar ahí cubiertas, ¿verdad? Ahí usted le mete pues alguna cuestión en particular, pero tal vez la primera vez, y dependiendo de la actividad que usted realice, eso es importantísimo tenerlo claro, siempre la asesoría de un abogado. ¿Y hay una diferencia entre un contrato y un convenio? Bueno, sí hay diferencias entre convenios y contratos. Aquí, por la dinámica de lo que estamos conversando, debemos de generar un contrato. Y eso ya es una discusión, digamos, más filosófica del derecho, porque eso es como, bueno, uno se casa por convenio o por contrato con otra persona. ¿Verdad? ¿Es un contrato matrimonial o es un convenio matrimonial? Depende, es un convenio. Primero es un convenio, pero si hay bienes involucrados y así como hacen los artistas, es un contrato. Formalizado. ¿Cómo me fue? Se hace un contrato, exacto. Entonces, el matrimonio inicia por un contrato, pero cuando nos divorciamos, ¿es un contrato o es un convenio? Por eso no hay que divorciar. No, mentira. Entonces son cuestiones, digamos, como muy filosóficas, pero en materia laboral, lo que suscribimos es un contrato que genera obligaciones y deberes, ¿verdad? Para ambas partes. Entonces firmamos un contrato de servicios profesionales. Hoy estamos hablando de
todo ese respaldo legal, jurídico y sobre todo con este experto que se la sabe de todas en cuanto a los trabajadores independientes y la legislación laboral que hay en Costa Rica. Están entrando bastantes consultas, David. Algunas tienen que ver con patronos y eso nos da pie a hacerte la invitación de que hagamos un segundo programa específico de eso. Sí, ahí atendemos todas esas consultas que ya ahí que están entrando y las guardamos para otro programa. Sí, excelente. Pero hablemos de los trabajadores independientes, Nati. Bueno, justamente alguien nos pregunta por aquí. Nos cuenta que va a empezar a trabajar por servicios profesionales de mensajería con una empresa que también está iniciando. ¿Cómo me protejo? Dice él o ella. Sí. Muchas gracias. Aquí es muy importante tener claro, si me están contratando por servicios profesionales, lo principal es respetar que es una contratación por servicios profesionales. Es decir, que no esté cumpliendo usted un horario, que no esté recibiendo órdenes y que con eso estemos encubriendo más bien lo que es una relación de trabajo. Entonces, si es servicios profesionales, usted tiene total independencia y autonomía y, bueno, usted responde a un servicio, no a un patrón, ¿ok? Entonces, si estamos claros con eso, lo importante de establecer con un proveedor en este sentido es el contrato de servicios profesionales. El contrato de servicios profesionales debería, lo que hablábamos ahora, debería incorporar primero la identificación de las partes, quién me contrata y luego quién soy yo, ¿verdad? Es decir, me está contratando una empresa, o sea, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, es decir, una persona jurídica, o me está contratando una persona física, ¿verdad? A la cual yo le voy a prestar ese servicio. Eso es importante, la identificación de las partes en el contrato, quién es cada una de las partes. Luego el objeto, que se trata de un contrato de servicios profesionales y ahí establecemos de manera general, bueno, un servicio de mensajería, qué sé yo, habría que establecer bien de qué tipo, ¿verdad? Si es solo documentación o si es, digamos, ya mercancías de otro tipo, etcétera, o mensajería en general. Luego el plazo. Eso es importantísimo. Es una contratación, qué sé yo, trimestral, es semestral, es anual o es un poco más larga porque eso nos permite, bueno, tener claro un inicio y un fin. Si ese contrato se rompe antes del tiempo, yo podría eventualmente pedir alguna indemnización o no. Entonces el plazo siempre es importantísimo. Luego las funciones. ¿Qué voy a hacer yo como mensajero? ¿Cuáles son mis funciones? Porque de repente me empiezan a pedir, no, tráigame el almuerzo. O sea, va incluido, digamos, este tipo de cuestiones adicionales o no están incluidas. Y aquí los honorarios, qué sé yo, cada servicio, cada mensajería que yo envíe tiene un costo. ¿Cuál va a ser esa forma de pago? Si acumulo, qué sé yo, todas las mensajerías que hice semanales y me pagan una vez a la semana, o las acumulo y me pagan mensualmente, o cada mensajería me la van a pagar. Y la modalidad en efectivo, por transferencia, la factura electrónica, a quién se la voy a emitir, a qué correo se va a enviar. Eso es importantísimo. Y el lugar de la prestación de servicios, eso es importante indicarlo porque de repente me van a decir, no, mándeme esto a Limón y resulta que yo solo daba servicios en el área metropolitana. El lugar de prestación de servicios, cuáles son las obligaciones de las partes, por ejemplo, si me van a dar a mí la motocicleta o yo la voy a poner. Súper ¿verdad? punto, ¿verdad? Porque esto también, la legislación ha establecido que las herramientas de trabajo para los servicios profesionales no pueden ser del patrono. ¿Verdad? O sea, ahí si se demuestra que usted, por ejemplo, una camiseta con el logo de la empresa, la motocicleta es de la empresa y de repente usted sufre un accidente con esa motocicleta y estando uniformado, estamos entonces frente a una relación de servicios profesionales de manera independiente o encubriendo a una persona que realmente debería de ser una persona trabajadora asalariada. El patrono no quiere pagar la caja, no quiere pagar otras obligaciones y entonces lo contraté como por servicios profesionales. Esto es importantísimo. Por regla de principio, la motocicleta o cualquier herramienta de trabajo debería de ser del mensajero, no del cliente o el proveedor. Y él tendría que asegurarse. Y él tendría que tener su propio seguro de la caja como trabajador independiente y una póliza de riesgos de trabajo si sufre algún percance o alguna cuestión. Esas son básicamente algunas de las cláusulas de ese contrato. Hay otras. ¿Qué pasa si hay un conflicto? ¿Verdad? Podríamos someternos, qué sé yo, a una mediación antes de ir, digamos, a buscar un juez,
¿verdad? Y echarnos el pleito, podría agotar esa vía de la mediación. Esas son otras herramientas que a mí siempre me gusta incluir en los contratos para que las partes pues, puedan resolver por su propia cuenta los conflictos. Y finalmente, pues un lugar para recibir notificaciones. A veces el patrono se me perdió y a dónde lo notifico, ¿verdad? Y de repente ese punto me permite a mí, por ejemplo, darlo por notificado eventualmente en algún lugar o en algún correo que se haya incorporado dentro del contrato. Muy bien. Muy bien. ¿Había más mensajitos? Entran consultas, pero se relacionan con el programa siguiente que vamos a tener. Ay, amigos, sí, porque muchos son de materia laboral como tal, cuando somos asalariados, pero gracias porque esas consultas las vamos a estar guardando para otro momento. Perfecto. Mencionabas algo, David, de las demandas, los pleitos, ¿verdad?, legales, que son un recurso Claro. y a veces muy necesario, pero ¿qué tan práctico, si esa es la palabra que cabe, es demandar por una deuda pequeña? No sé, por ejemplo, el ejemplo del mensajero. De ella, llevo 3 mandados y no me los paga. Claro, supongamos el escenario, qué sé yo, por 3 mandados de, qué sé yo, 15,000 colones cada. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Porque yo no sé cuánto puede cobrarse por una mensajería, pero normalmente, bueno, a veces uno paga por ahí 3,500, qué sé yo, depende de lo que. Depende, sí. Estamos hablando de, qué sé yo, 15,000 colones. Y para establecer una demanda de este tipo, bueno, depende del abogado que usted contrate, pero también el Colegio de Abogados tiene tarifas mínimas, es decir, hay un monto mínimo que no se puede cobrar para establecer una demanda y, o sea, estamos hablando de que por lo menos 150,000 colones es como lo mínimo que una persona y difícilmente se pueda conseguir vaya a tener que pagarse un abogado para que establezca un proceso de este tipo. Entonces, por 15,000 colones a 150,000, ese es el tema, ¿verdad? Que Y la paz. uno no quisiera establecer esa relación de que por precio no busque usted justicia por alguna, pues, injusticia, como no pagarle por sus servicios. Por eso es tan importante que el contrato establezca qué pasa si no se paga, ¿verdad? Adecuarnos al mecanismo de la mediación o la conciliación. En todo caso, la persona que pierde tiene que pagar esos honorarios. Entonces, usted puede, aunque sean por 15,000 colones, ir y plantear un proceso, demandar a la persona que no le está pagando, y si usted gana ese proceso, esa persona que pierde tiene que pagar todos esos gastos en los que usted incurrió. Okay. Está muy, muy, muy interesante este tema y me gustaría tratar el tema de, por ejemplo, la legislación en cuanto a la caja, como hablábamos, ¿verdad? Sabíamos que había como algunas facilidades con la nueva ley para que las personas que estaban adeudando a la Caja Costarricense del Seguro Social pudieran como hacer alguna especie de exoneración por ahí, pero ya nos dices que ya ese tiempo se venció. Sí, la ley de amnistía, la condonación de deudas con la caja, para que a uno le persiguieran las deudas solamente 4 años atrás y no hasta 10 años, tuvo una vacancia hasta el 8 de mayo de este año. Es decir, la recomendación hoy, en este momento, es si usted recién está iniciando una actividad y quiere prestar sus servicios de manera independiente, vaya, inscríbase a la caja. Mejor. ¿Verdad? Es lo mejor. Aquí de manera muy práctica le van a hacer una pequeña entrevista, cuáles son sus funciones y tenga claro que la caja lo que le va a cobrar es un monto por una actividad mínima iniciando. Nos preguntan por acá qué opinamos o qué opina el experto más bien sobre las relaciones de trabajo con las plataformas de transporte. Digamos que sabemos que es un tema que todavía está siendo regulado. Bueno, ese es otro tema por ahí, porque yo le gané un pleito a Uber hace 2 años y estamos todavía esperando una sentencia de la Sala Segunda que establezca cuál va a ser el camino que va a seguir Costa Rica en materia de plataformas de servicio de mensajería. En la actualidad hay 2 sentencias que se han ganado en Costa Rica donde establecen la obligación de que Uber tiene que asegurar a las plataformas, bueno, perdón, a los conductores de estas plataformas, pero eso es un tema que todavía no está resuelto en firme por la Sala Segunda de la Corte y que esperamos que en cualquier momento se determine y se establezca con claridad qué va a pasar con los conductores de las plataformas de Uber. Bueno, en el caso de esta plataforma sabemos que también ya hay otras y podríamos también, es un tema interesante. David, qué bueno que nos hayas acompañado. Como ves, no te vamos a soltar tan fácilmente, ya te llamaremos otra vez. Bien, aquí estaremos. Nos ha encantado tenerte aquí. Él es David Delgado, abogado litigante y periodista con formación en criminología y administración pública. Además, es socio fundador de la firma Más Legal Asesores, con amplia experiencia en derecho laboral, público y penitenciario. ¿Dónde te podemos contactar si queremos contratar tus servicios? Sí, pueden escribir al WhatsApp de la firma, que es el 8807-9570. 8807-9570.
Perfecto. Muchísimas gracias, David. Con mucho gusto. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.